Bueno, vamos a continuar con la presentación de brucelosis y en esta ocasión vamos a hablar entonces sobre el cuadro clínico. El cuadro clínico de la brucelosis realmente es un cuadro muy inespecífico. Vamos a ver nuevamente cómo sucede en otras enfermedades causadas por bacterias invasivas que suelen causar enfermedades sistémicas, que la mayor parte de los datos son inespecíficos. De entrada, es importante clasificarla de acuerdo al tiempo de evolución al momento en que estamos evaluando un paciente. Si bien la presentación puede ser subclínica y esto que se haga en un paciente asintomático, un diagnóstico incidental, ya sea por cribado serológico, un tamizaje serológico, a lo mejor contacto con otras personas con brucelosis, obligan a hacer pruebas y se detecta en un paciente asintomático. Por otro lado está la presentación aguda, que se clasifica cuando los síntomas han persistido durante 2 a 3 meses antes del momento del diagnóstico. La subaguda iría en el periodo entre 3 meses y 12 meses antes del momento del diagnóstico. La crónica se describe cuando los síntomas han persistido durante un año o más y la enfermedad recidivante es aquella en la que el paciente ya ha completado el tratamiento y 2 a 3 meses después de finalizar la terapia presenta nuevamente la sintomatología. Esto evidentemente cuando ya hubo una resolución de los síntomas y vuelven a aparecer. Entonces, estas son las formas de presentación de la brucelosis. El cuadro clínico, probablemente el dato más importante sea la fiebre, que tiene normalmente inicio insidioso. Es una fiebre persistente. Entonces, no es raro que se haga el abordaje como un paciente con fiebre de origen desconocido, en el que empezamos, bueno, pues a realizar una serie de estudios para identificar la causa. Otro dato que es frecuente son las sudoraciones nocturnas. El paciente llega a describir un olor característico con la diaforesis en la sudoración, artralgias, mialgias, lumbalgia y pérdida de peso. En cuanto a las manifestaciones óseas, puede haber artralgias generalizadas, pero si están localizadas, por ejemplo, la lumbalgia, siempre es obligado a descartar que no haya afección o no haya brucelosis localizada a este nivel. La pérdida de peso igual suele empezar a darse sobre todo cuando es subaguda o crónica, va a empezar a ser un dato presente en los pacientes. El resto, igual, como comentaba, todo es inespecífico, la fatiga, el malestar general, cefalea, los mareos, los datos psiquiátricos como la depresión también están descritos con frecuencia, la anorexia, dispepsia, dolor abdominal, la tos, etcétera. A la exploración física podríamos encontrar linfadenopatía, aunque no es un dato tan frecuente. Más frecuente la hepatosplenomegalia, la fiebre que sigue un patrón ondulante. Esto es igual, tiene periodos de normalización para nuevamente igual tener incrementos, a veces de predominio vespertino. La bradicardia también está descrita como una disociación de la temperatura pulso, igual que en fiebre tifoidea, sin embargo no es un dato consistente. Si el paciente estuviera en etapa crónica, también podríamos ver palidez por el desarrollo de anemia. Hablando de enfermedad localizada, puede tener múltiples presentaciones. La osteoarticular es una de las más frecuentes y aquí le gusta a Brucela la articulación sacroiliaca y en miembros pélvicos, así como las vértebras lumbares. Normalmente la afección es en una sola vértebra, no es frecuente que se presente en múltiples sitios y esto se ve más frecuentemente en pacientes ancianos. Hay un artículo de un caso clínico de brucelosis a nivel lumbar en un paciente geriátrico, precisamente en el New England, que es interesante leerlo por el abordaje que se hace y evidentemente entre los diagnósticos diferenciales está el de tuberculosis. A nivel genitourinario puede causar orquitis, epididimitis, prostatitis, cistitis. La afección pulmonar se da en el 7% de los pacientes con brucelosis, puede ir desde una bronquitis hasta una neumonía intersticial. A nivel gastrointestinal, si sabemos que hay afección hepática en un número importante, pues la hepatitis es el dato más frecuente. Puede verse a la exploración cierta hepatalgia y una elevación leve de las transaminasas. Los abscesos hepáticos están descritos, sobre todo cuando el agente es Brucella suis, es el que tiende a formar más frecuentemente abscesos y también está descrita la colecistitis.
Las anormalidades hematológicas pueden ser multifactoriales. En primera, estamos ante un proceso inflamatorio crónico que puede ser uno de los causantes de la anemia. Por otro lado, hay afección a nivel medular que puede afectar las tres líneas y también la hepatoesplenomegalia puede tener igual repercusión. Los datos neurológicos, en cuanto a los psiquiátricos, son frecuentes la depresión y la psicosis, pero en cuanto a los neurológicos puede ser un agente causal de meningitis, encefalitis e incluso mielitis. Evidentemente esto con peor pronóstico, lo mismo que cuando la presentación es cardíaca, puede ser agente causal de endocarditis, de miocarditis y de pericarditis. A nivel ocular tampoco es rara la afección y la más frecuente sería la uveitis, pero se describen también úlceras corneales, coroiditis y papiledema. No hay alguna manifestación dermatológica específica para brucela, puede presentar cualquier tipo de manifestación dermatológica, incluso está descrito el eritema nodoso. Las recaídas en los pacientes con brucela se dan en un 5 a un 15%, sobre todo se dan después de 6 meses de tratamiento, en los primeros 6 meses, y esto tiene que ver con la elección inadecuada de antibióticos, una duración inadecuada, vamos a ver que lo indicado es un curso prolongado, o la falta de adherencia, o bien una combinación de los tres. A continuación les escribo dos casos clínicos para que puedan poder ejemplificar de mejor manera la presentación de brucela. El primero es un hombre de 30 años de edad que presenta antecedentes de 5 semanas de fiebre, anorexia, artralgias y pérdida de peso. Desde hace 2 meses emigró de Turquía, no tiene un antecedente clínico significativo, sus inmunizaciones, incluidas la vacuna antituberculosa, están actualizadas y al ingresar en el hospital el paciente está febril, taquicárdico y normotenso. El abdomen es blando e indoloro a la palpación con un agrandamiento del hígado palpable, 5 centímetros debajo del reborde costal y esplenomegalia. En Turquía trabajó con animales en rastro. Si se fijan, pues tenemos un paciente igual con 5 semanas con fiebre, esto sería una brucelosis aguda, y pues realmente es la fiebre, la anorexia, las artralgias y la pérdida de peso, pues todo es muy inespecífico. Aquí lo que nos da la pista es la cuestión del antecedente de la convivencia con animales en un rastro. Y el segundo caso es un agricultor mexicano de 66 años de edad que presenta antecedentes de 2 años de dolor en la zona lumbar, lumbalgia crónica y fiebre intermitente. Tiene cabras y con frecuencia bebe leche de cabra no pasteurizada. Durante la exploración física la temperatura está ligeramente elevada y hay dolor leve a la palpación sobre las vértebras lumbares inferiores, sin deformidad ni alteración neurológica asociada. Este segundo caso pues nos ejemplifica lo que es una brucelosis crónica. La brucelosis crónica suele ser más frecuentemente localizada y a nivel osteoarticular quedamos que es un sitio frecuente. Vamos a dejar este segundo video aquí para hablar finalmente de diagnóstico y tratamiento.